Hola, bienvenidos a Entre Compañeros. En esta oportunidad me encuentro con mi compañera María Yakir Tabín, colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Este es nuestro segundo episodio de Entre Compañeros y en esta oportunidad hablaremos sobre los antecedentes penales, sobre la materia penal en extranjería. Nuestra compañera es especialista en extranjería, penal y familia. Bienvenida, Yakir. Muchísimas gracias, querida Glomar, por invitarme a este espacio denominado Entre Compañeros que has creado para que muchos abogados podamos hablar sobre diferentes temas jurídicos. Mi nombre es, como lo has comentado, María Yacir Sandy Roja, abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, número de colegiada 118.271 y como has mencionado, especializada en Derecho Penal, en Derecho de Extranjería, Movilidad Internacional, Nacionalidades, Internacional Privado. Y este tema es sumamente importante porque el derecho penal repercute en el tema de extranjería, nacionalidades, como lo vemos a diario. Efectivamente, compañera, yo estoy contenta de que estés aquí. Es un honor para mí compartir contigo con tan conocimiento. Como mencionas, nuestros clientes, usuarios y todas aquellas personas que nos escuchen, tener un poco de esta normativa jurídica en función de cómo ayudarles a cancelar, a borrar y la importancia de no tener antecedentes policiales. Sobre todo porque no solamente ahora en el tema de la regularización, que obviamente es requerido no tener antecedentes penales ni policiales, tanto en España como en los países en los que hayamos estado los últimos 5 años y en nuestro país. Bien, fíjate que yo tengo muchos casitos que contar y ya tú me irás diciendo que el especialista en derecho penal eres. En una oportunidad tuve que llegar a un contencioso administrativo. Cliente que había obtenido su residencia a través de la figura del arraigo social. Anteriormente modificó una residencia de cuenta ajena de 2 años. Cuando vamos a hacer ya la segunda renovación como tal, no se niega porque le habían hecho una denuncia. No digamos que es una denuncia falsa, pero sí lamentablemente no fue realmente los hechos y él quedó absuelto. Es decir, no fue condenado, no hubo un penal. Era un antecedente policial. Tuvimos que llegar a contencioso a través de las sentencias que establecen, dependiendo del tipo de delito, y afortunadamente, pues la Audiencia Nacional no aprobó, nos estimó este recurso contencioso. Y no solamente salvamos su residencia, sino que el tiempo que completaba para solicitar la nacionalidad, no hubo interrupción de esa residencia legal y constitucional. Eso es un caso extremo. Se detuvo en función, por supuesto, a la cancelación de estos policiales cuando no somos juzgados, obviamente, y a la cancelación de los penales, que yo sé por ahí que va dependiendo del tipo de delito. Mira, antes que nada, pues tuvo mucha suerte de tenerte como abogada esta persona y pudiste ayudar sobre todo a que mantuviese la continuidad de su periodo de residencia a efectos de obtener la nacionalidad española y bueno, y que también pudiese continuar renovando la autorización de residencia, que son dos trámites completamente diferentes. Y es cierto, es muy importante, has hecho mención a unos antecedentes policiales y a unos antecedentes penales. Muchas veces las personas, el ciudadano de a pie, confunde y bueno, es lógico, no tiene por qué tener estos conocimientos técnicos jurídicos que tenemos nosotros los abogados. Una cuestión diferente es tener antecedentes policiales y otra cuestión diferente es tener unos antecedentes penales. Ese procedimiento en el que tu cliente fue denunciado no se llegó a judicializar, por lo tanto, sí hubo una denuncia ante Policía Nacional, de Guardia Civil, puede ser, pero que por la falta de elementos objetivos, subjetivos de un posible delito, por la posible comisión de un delito, pues no se llegó a judicializar, porque la policía o la Guardia Civil tienen que ver si se cumplen determinados requisitos para judicializar una denuncia. Una denuncia también podría ir directamente a un juzgado o una querella a un juzgado, no necesariamente directamente a Policía Nacional o a Guardia Civil. Entonces, en función de cómo gestione esto, se puede o no judicializar. Bien, si únicamente esa denuncia se realiza en policía o en Guardia Civil y no termina judicializándose, esa persona sí que va a tener unos antecedentes policiales. Por eso es muy importante poder acceder a unos antecedentes policiales, ya sea en Policía Nacional o Guardia Civil, y luego, en función de si se ha judicializado o no se ha judicializado, si no se ha judicializado, pedir la cancelación de dichos antecedentes. Muchas personas creen que los antecedentes policiales se cancelan por sí solos y no pasa nada, desaparecen como con una varita mágica. Pues no, hay que hacerlo a instancia de parte. Efectivamente, fíjate que en Cataluña, pues a través de los cursos de escuadra también, dependiendo de que haya sucedido el hecho, pues podemos inclusive cancelarlos, borrarlos. Me refiero al término borrar porque muchas personas al cancelar no consideran que
qué es lo que corresponde, pero realmente para que se entienda es borrarlos, eliminarlos completo. Podemos hacer de manera online y de manera presencial, por supuesto, dependiendo del tipo de delito, si ha sido juzgado, si ha sido juzgado. En el caso de los policiales, obviamente hay que ser absueltos y tienen un tiempo, y así es cierto, dependiendo del tipo de delito, si es grave, menos grave, gravísimo. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, hablábamos de los policiales y ahora los antecedentes penales. ¿Cuándo una persona tiene antecedentes penales? Cuando un juez en la jurisdicción penal, ya sea dependiendo de ser el juzgado, bueno, ahora son tribunales, porque la ley orgánica 1/2025 ha cambiado todo y todo es una locura y ahora ya no existen los juzgados de instrucción, ahora son tribunales de instancia y los juzgados de lo penal también es una locura. Todos los cambios legislativos que estamos teniendo ahora en España. Bien. Cuando un juzgado de la jurisdicción penal, un juez, un magistrado, dicta una sentencia condenatoria, porque dice, yo condeno a Pepito Pérez, pues entonces, y esa sentencia es firme, si no está en vía de apelación, en vía de recurso, para que lo entiendan, ya existen unos antecedentes penales. Y si encima se llega a una conformidad en un procedimiento penal, esa sentencia condenatoria es firme desde ese mismo momento, porque ni el fiscal ni la acusación particular, si la hubiese, ni la defensa van a recurrir en apelación. Por lo tanto, es firme. Y en función de la pena que se vaya a imponer, pena leve, grave, menos grave, muy grave, entonces habrá que los años, ¿no? Dependiendo de esa pena, habrá años para poder cancelar después esos efectivamente. Ponemos un ejemplo, en el caso de violencia de género, que es algo que vemos cada día. Es que habrá que ver la casuística, como muy bien eres experta en extranjería y sabes que la casuística es muy amplia en extranjería, pues el penal también, en función de qué tipo de delito sea, pues también la pena puede ser grave y en función de, no solamente eso, porque no basta con que un juez condena a una persona una imposición de multa, imagínate, de 6 meses a razón de 5 euros diarios, claro, y que pague 900 euros. Y esta persona dice, pues nada, ya ha pasado, me olvido. No, esos antecedentes penales, mientras no cumpla con esa pena, no desaparecen. Si lo pagas inmediatamente el mismo día, efectivamente. Bueno, si esa persona, una vez que el proceso ha pasado a ejecutorias y entonces le requiere el juzgado para que pague esa multa y la paga, la persona a lo mejor piensa, pues ya he pagado, mis antecedentes ya los puedo cancelar. No, tendrá que esperar. Y van ese periodo, desde una vez que hemos cumplido con la responsabilidad civil y penal de esa sentencia condenatoria, tenemos que esperar los plazos. Van desde los 6 meses hasta adelante. Habrá que ver. 5 años, claro, dependiendo de, ¿no? Exacto. Sí, fíjate una cosa, eso es muy importante porque yo te mencionaba violencia de género, pero obviamente hay muchísimos tipos de delitos en los cuales alguna persona puede, no solamente extranjero, puede incurrir. Yo siempre pongo este ejemplo a manera de risa, ¿no? Obviamente no lo es. Te digo, así el vecino le denuncia a usted porque tiene el volumen alto y llega un policía y genera un atestado policial. Va usted a la policía, ya tiene un atestado. Te lo digo de una manera jocosa, con la finalidad de que, obviamente, respetar las normas, los horarios, todo lo que tenemos que hacer. Como tengo muchos clientes que quizás iban saliendo de su trabajo, pasaron por una calle transitada donde hay discotecas, ese tipo de cosas, hay alguna riña, ¿sabes? Quizás iba pasando por ahí, involucrado. Eso ya le genera porque los detienen y los llevan a la policía y ya tiene un policía. Luego sigue su curso por si llega a juzgador, ¿no? Para saber lo del penal. Yo creo que hasta aquí pues ha quedado claro esa diferencia entre el policial y el penal. No sé si ¿quieres decir algo más sobre esto? Por ejemplo, mira, es muy importante lo que comentas respecto a una denuncia, porque podría ser incluso, a lo mejor es una falta administrativa, pero es cierto que incluso con una falta administrativa, si se ha reseñado o hay un atestado en Policía Nacional, en Guardia Civil, pues entonces sí que le genera los antecedentes policiales. Que a veces pasa, por ejemplo, en los delitos contra la seguridad vial, cuando algunas personas están sobre el límite 0,59 con la conducción, ¿no? Claro, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, entonces el tope es 0,60. A partir de ahí para arriba se considera delito y menos es una falta administrativa, pero muchas veces lo que hace la policía es pues darle esto y además la citación para un juicio. ¿Vale? Ahora que mencionas esto de conducción, fíjate que los venezolanos, en una oportunidad, bueno, ya
un tiempo del 2017 para acá, si mal no recuerdo, el convenio, o sea, Venezuela no empezó a expedir más carnet de conducir en plástico. Y el convenio al final no se ha reactivado, pero hubo muchos venezolanos que lamentablemente fueron denunciados por falsedad documental. Pero realmente es porque Venezuela no emitió más plástico. Había un PDF y el convenio establecía que no era el PDF, que debía ser obviamente el plástico original, vigente. Quizás sí, quizás hubo mucha falsedad documental. Entonces, ¿qué pasa? El carnet de conducir estaba vigente, sacado de manera legal a través de la página de tránsito de Venezuela, pero las personas no tenían sino el PDF. Entonces, ¿qué hacía? Seguramente la mandaban a sacar, se me ocurre a mí, lo invento, mandaban a imprimir este plástico y no era obviamente en el papel que corresponde con el sello como el de aquí de la Fábrica Nacional de la Moneda. Y muchas personas fueron juzgadas lamentablemente por esto. Entonces han perdido su residencia. Y si tenían una residencia de más de 5 años, no la pueden renovar. No pueden acceder a la solicitud de nacionalidad española hasta poder cancelar, borrar eso penal porque han sido juzgados. Hay unos que no, que quedan policiales y a través de sentencia, y los compañeros pudieron sacarlos. Creo que tuviste algún caso de ellos, ¿cierto? Sí, en el despacho tuvimos muchos clientes precisamente porque había en su buena fe acudieron a la Guardia Civil, bueno, a la DGT, ¿vale? A efectos de poder hacerle el tanque y es cuando les incoaban el procedimiento penal por un presunto delito de falsedad documental. Tuvimos muchos así. Y directamente la Guardia Civil lo que hacía era judicializar el caso, llegaba a juzgado y es donde hemos conseguido en muchos compañeros que se archiven, que se sobresea esas causas, acreditando que esa persona realmente obtuvo su carnet de conducir de forma legal, como lo has comentado, allí en Venezuela, ¿no? Entonces, hemos vivido de todo. Sí, lo que perjudica, sobre todo, no solamente, repito, que los antecedentes policiales o penales a los extranjeros, no, a todo el mundo, nacionales o no nacionales, obviamente eso nos perjudica en nuestra vida diaria. Yo siempre le digo a mis hijas, piensen muchísimo de esto, porque si lo quiera Dios, van pasando por un sitio, están involucradas sin querer que sucede, y genera un antecedente penal que te trunca, o sea, no puedes opositar de la administración pública. No puedes ir a estudiar fuera porque pesado te van a solicitar los antecedentes penales de tu país. Con lo cual es tan importante llevar esa vida tranquila, sana, repito, de que muchas personas, lamentablemente, sin querer, o sea, no es su responsabilidad estar involucrado, hay tantas injusticias también, involucrado en algún problema penal, civil, penal. Entonces, esta situación es importante. Gracias, compañera, de verdad, por compartir estos conocimientos con nosotros. Seguramente muchas personas, pues, en este momento habrán aprendido cuál es la diferencia entre el poder penal, de qué manera podemos cancelarlos ante los diferentes organismos públicos. En Cataluña, te digo, cuadra, está la Policía Nacional, en otras comunidades autónomas, pues será en diferentes partes. Importante, pues, buscar o asesorarse con un especialista en derecho penal que pueda verificar la pena, la multa, el tiempo que ha pasado para poder borrar esos antecedentes y continuar con su vida, ya sea nacional o extranjero, sí, por la razón de la documentación o por salir y buscar un mejor horizonte en otro país. Efectivamente, y algo muy importante que creo que como conclusiones deberíamos de mencionar, que las personas tengan en cuenta que esos antecedentes, ya sean policiales o penales, no desaparecen por sí solos. Es muy importante estar sobre ellos porque a instancia de parte hay que hacerlos cancelar y como has mencionado, querida Lomar, es sumamente importante que estén, no ni por ti ni por mí, sino que estén asesorados por sus abogados de confianza en materia de extranjería, en materia penal. Claro que sí, esto de los policías y penales, de verdad, lo vemos a diario. No, eso fue hace 3 años, hace 5 años, eso ya está borrado. Claro, señor, el procedimiento es que se dirija al juzgado y busque un estado de su causa. Allí verá si ya ha sido archivado, si ya la sentencia ha pasado. Si ha sido, si ya se ha cumplido con la pena, se ha extinguido Y si se ha archivado también. todo. Lo que pasa es que cuando cumplen la pena, ese proceso judicial, pues se ha extinguido la responsabilidad civil y penal, y entonces ya se puede pedir con esa certificación la cancelación de los penales. Pero no, entonces yo les digo que vayan al juzgado y busquen ese auto, en la cual establezca que ya se ha extinguido la responsabilidad civil y penal. Perfecto, lo haces muy bien. Exacto, que ya no tienen nada pendiente y a partir de allí, con ese número de causa y todo, solicitar también la cancelación de los penales. Una vez que tenga eso, entonces ya podemos continuar a hacer una vida normal de manera administrativa y esta situación más importante. Para finalizar, concluye, dame tu opinión. ¿Por qué es importante hacer
procedimientos con un profesional? Pues mira, la materia penal es una extranjería a nivel administrativo. Muchas personas piensan que es una materia fácil y que consiste únicamente en subir documentos a una plataforma y ya está. Desde nuestra experiencia y porque vemos un sinfín de casuísticas en materia de extranjería, sabemos que no es así. Muchas veces tenemos que hacerlo con estrategia. Muchas veces el 99% de los expedientes que gestionamos los despachos actuamos con estrategia legal jurídica, porque nosotros estamos preparados para poder interpretar una normativa, tenemos conocimiento de la jurisprudencia y sabemos que aunque posiblemente la norma diga una cosa, existe jurisprudencia que podría modificar en determinado sentido o decir pues la interpretación en determinado sentido. Lo hacemos con estrategia, por eso es fundamental, porque hemos realizado unos estudios de licenciatura, Máster, examen de máster, grado. cursos de especialización, constantemente estamos en formación, en congresos, en talleres. Hasta el día de hoy no paramos. La Entonces, experiencia hace la diferencia. El respaldo del profesional, ya que la audiencia sabe cuál es mi posición frente a esto. Pueden, obviamente, todas aquellas personas que deseen trabajar con cualquier profesional, en el caso de la abogacía, acceder al censo de letrados de la abogacía española. Ahí con el nombre nuestro les saldrá dónde estamos colegiadas, cuál es nuestro número de colegiados. Y en el caso de los tutores administrativos, en el registro de tutores administrativos profesionales colegiados, con el respaldo de organismos, nuestro seguro de responsabilidad civil y todo aquello que nos exige la ley, cumplimiento de la norma. efectivamente, y en materia penal no puede ir una persona representada por un ciudadano que no sea abogado, evidentemente, a efectos de que le defienda en un juicio, porque la estrategia es fundamental desde el primer momento. Si declara, no declara, si declara, qué debería de decir, qué no debería decir, si solo contesta a su abogado. Es cuestión de estrategia legal. Tengan conocimiento de diferentes casos, de experiencia profesional y por supuesto tienen a María Yacir aquí para lo que necesiten, colegiada del ICAP, se encuentra en Madrid. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio, a Entre Compañeros, querida Glomar. Y tú estás en Barcelona, estás aquí en Madrid y es un honor haber participado en tu espacio. Muchas gracias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Esto fue Entre Compañeros. Sabes que puedes oírnos a través de Spotify y vernos en YouTube. Estaremos aquí compartiendo más información profesional para todos.